¿Alguna vez te has detenido a pensar que el enemigo podría estar observando cada uno de tus pasos, esperando el momento preciso para atacarte? La Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8: sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo revela que Satanás no actúa al azar. Él utiliza estrategias sutiles y en muchas ocasiones símbolos y criaturas para vigilar e influir en nuestras vidas. Hoy exploraremos cómo, a través de 5 animales con un profundo significado espiritual, el enemigo intenta cumplir su propósito de destrucción. Te mostraremos cómo identificarlos, entender su simbolismo y protegerte con la autoridad que Dios te ha dado. Prepárate para abrir los ojos a una realidad que muchos ignoran, pero que la Escritura deja en claro. ¿Estás listo para descubrir lo que el enemigo no quiere que sepas? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que hay una mirada constante sobre ti, incluso cuando crees estar completamente solo? Una presencia silenciosa que observa cada paso que das, cada palabra que pronuncias y cada pensamiento que cruza por tu mente. La Biblia nos advierte con claridad en Job 1:7, cuando el Señor pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él responde: de rodear la tierra y andar por ella. Este pasaje nos revela que el enemigo no está quieto ni inactivo. Recorre el mundo con un propósito claro, buscando y examinando, identificando puntos débiles, evaluando fortalezas y preparando el momento oportuno para actuar. No se trata de una observación casual, sino de una vigilancia estratégica y constante que pretende desgastarte, confundir tu propósito y minar tu fe. Entender esta realidad es el primer paso para abrir los ojos a un mundo espiritual donde nada es tan simple como parece y donde cada momento puede ser parte de un plan mayor, tanto para el bien como para el mal. A lo largo de las Escrituras encontramos advertencias y ejemplos que nos muestran cómo este acecho se ha manifestado desde el principio de la historia humana. En Génesis, la escena del Edén nos presenta a una humanidad inocente, sin miedo, en completa comunión con Dios. Y sin embargo, incluso allí, en un lugar donde reinaba la perfección, la vigilancia del enemigo ya estaba presente, disfrazada, paciente, esperando el instante preciso para intervenir. Génesis 3:1 nos describe a la serpiente como el más astuto de todos los animales que Dios había creado. Esa astucia no era casual, formaba parte de un plan meticuloso. Satanás no se presentó de manera abierta ni amenazante, sino observando y calculando, reconociendo la vulnerabilidad de Eva, identificando el momento en que su atención podía desviarse. La conversación que siguió no fue improvisada. Cada palabra estaba diseñada para sembrar duda y para distorsionar la verdad que Dios había establecido. Esa misma dinámica se repite en nuestras vidas hoy. El enemigo no siempre se manifiesta en formas obvias ni en ataques frontales. Con frecuencia se presenta como una voz suave en medio de nuestras preocupaciones, como una oportunidad aparentemente inofensiva, como un pensamiento que empieza pequeño, pero que si no se detiene, crece hasta convertirse en una decisión destructiva. Por eso el apóstol Pedro, consciente de la sutileza de este acecho, nos advierte en 1 Pedro 5:8: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La imagen es poderosa. Un león no se lanza al ataque de inmediato, sino que estudia a su presa, analiza sus movimientos, espera a que esté aislada o distraída para dar el zarpazo final. Cuando entendemos que vivimos bajo este tipo de vigilancia espiritual, nuestras decisiones diarias adquieren un peso distinto. No se trata solo de evitar grandes pecados o de mantener ciertas prácticas religiosas, sino de cultivar una conciencia constante de que hay fuerzas que buscan apartarnos del plan de Dios.
El apóstol Pablo lo expresó con firmeza en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no solo nos recuerda que nuestra batalla es espiritual, sino que también implica que hay una estructura organizada en ese reino de tinieblas, un sistema que observa, registra y actúa en el momento oportuno. En el libro de Daniel encontramos un relato fascinante que ilustra este principio de vigilancia. Daniel, un hombre íntegro y fiel a Dios, oraba y buscaba respuestas, pero sus peticiones parecían demorarse. En Daniel 10, 12, 13, un ángel le revela que su oración fue escuchada desde el primer día, pero que un príncipe de las tinieblas se opuso durante 21 días. Esta oposición no era física, sino espiritual, y muestra cómo el reino de las tinieblas está atento a nuestros movimientos, intentando bloquear nuestras bendiciones y desviar nuestras respuestas. Si esto fue cierto para un hombre de oración como Daniel, ¿cuánto más debemos estar nosotros conscientes de que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras decisiones son observadas y evaluadas por un enemigo que no descansa? Jesús mismo reconoció esta realidad y enseñó a sus discípulos a vivir con discernimiento. En Lucas 22:31 le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esta afirmación es profundamente reveladora. El enemigo no solo observa, sino que busca oportunidades para poner a prueba nuestra fe, para confrontarnos con situaciones que revelen nuestras debilidades. Sin embargo, Jesús continúa: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Aquí se nos recuerda que no estamos indefensos. Aunque la vigilancia del enemigo sea real y constante, la intercesión de Cristo es más poderosa y su cuidado por nosotros es inquebrantable. La vigilancia del enemigo también se manifiesta a través de influencias externas que parecen inofensivas, pero que, con el tiempo, pueden alejarnos del camino de Dios. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo de Israel trabajaba en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, sus enemigos observaban cada avance, esperando un momento de descuido para atacar. Nehemías 4:9 nos dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Este pasaje muestra la combinación de oración y acción que debemos tener para mantenernos firmes. No basta con orar, debemos estar vigilantes y actuar con prudencia, sabiendo que hay ojos espirituales atentos a cada paso que damos. En la vida cotidiana, la vigilancia del enemigo puede verse reflejada en patrones repetitivos que buscan desgastar nuestra resistencia. Puede ser una tentación recurrente, un conflicto constante, una debilidad emocional que es explotada una y otra vez. Como un cazador que estudia los hábitos de su presa, el enemigo observa nuestras rutinas, identifica nuestras distracciones y utiliza cualquier oportunidad para debilitarnos. El libro de Proverbios, en su sabiduría práctica, nos advierte en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta instrucción es vital, porque el corazón no solo es el centro de nuestras emociones, sino también el lugar donde se decide a quién damos acceso y control. Hay momentos en que esta vigilancia se hace más intensa, especialmente cuando estamos a punto de dar un paso importante en nuestra vida espiritual. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús fue llevado al desierto y allí, durante 40 días, fue observado y tentado por el diablo. Mateo 4:1-3 describe cómo Satanás esperó hasta que Jesús tuvo hambre para iniciar su ataque. La estrategia es clara: atacar en el momento de mayor necesidad física o emocional. Sin embargo, Jesús nos muestra la clave para resistir: responder con la palabra de Dios. Cada tentación fue enfrentada con un escrito está, recordándonos que las escrituras son nuestra mejor defensa frente a la vigilancia y el ataque del enemigo. Reconocer esta vigilancia
no es motivo para vivir con miedo, sino para desarrollar una sensibilidad espiritual más aguda. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 2:11, habla de perdonar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este conocimiento nos da ventaja porque un enemigo descubierto pierde gran parte de su poder. Cuando somos conscientes de sus métodos, podemos anticiparnos, cerrar puertas y mantenernos firmes en la fe. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos hombres y mujeres de Dios han experimentado esta realidad. Algunos han contado cómo, antes de un gran avivamiento o de una decisión que cambiaría su ministerio, enfrentaron una vigilancia y oposición inusuales. Las pruebas se intensificaban, las distracciones aumentaban y las tentaciones parecían más persistentes que nunca. Sin embargo, aquellos que perseveraron, que mantuvieron su enfoque en Cristo y se aferraron a la oración, fueron testigos de cómo Dios convirtió la vigilancia del enemigo en una plataforma para manifestar su gloria. En el Salmo 121 encontramos una promesa que contrasta con esta vigilancia oscura. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras el enemigo nos observa para destruir, Dios nos vigila para protegernos. Esta dualidad nos recuerda que no estamos solos en esta batalla invisible. La vigilancia del enemigo es real, pero la vigilancia de Dios es absoluta y superior. En lugar de vivir paralizados por el temor, podemos caminar con la seguridad de que aquel que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Cuando entendemos que nuestras vidas están bajo constante observación, tanto por el enemigo como por Dios, nuestra manera de vivir cambia. Comenzamos a medir nuestras palabras, a cuidar nuestros pensamientos, a seleccionar cuidadosamente nuestras influencias y a dedicar más tiempo a fortalecer nuestra relación con el Señor. Nos volvemos más sensibles a su voz y más rápidos para obedecerla, sabiendo que cada acto de fidelidad debilita la vigilancia del enemigo y fortalece nuestra posición en el reino de Dios. Es crucial que, al tomar conciencia de esta realidad, no caigamos en la trampa de pensar que estamos indefensos o condenados a vivir bajo una sombra permanente. Al contrario, esta conciencia debe impulsarnos a activar las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. La oración constante, la meditación en su palabra, el ayuno y la comunión con otros creyentes son murallas que el enemigo no puede escalar fácilmente. Santiago 4:7 nos da una estrategia sencilla pero poderosa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La vigilancia del enemigo pierde fuerza frente a un corazón sometido y una fe activa. En este caminar habrá momentos en los que sintamos el peso de esa mirada maliciosa, instantes en los que parezca que cada paso que damos es seguido de cerca por una sombra invisible. Sin embargo, debemos recordar que no hay sombra que pueda opacar la luz de Cristo. Isaías 54:17 nos asegura: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta promesa nos da la certeza de que, aunque el enemigo vigile, sus planes no tienen la última palabra. Así como un soldado en guardia se mantiene alerta durante toda la noche, nosotros estamos llamados a velar, no con un espíritu de temor, sino con la confianza de que estamos bajo la protección del Rey de Reyes. Nuestra vigilancia no es pasiva, es activa, intencional y respaldada por la autoridad de Cristo. Cada día es una oportunidad para afirmar nuestra fe, cerrar las puertas al enemigo y abrir de par en par las ventanas para que la luz de Dios ilumine cada rincón de nuestra vida. Y mientras el enemigo observa buscando una señal de debilidad, Dios observa buscando una oportunidad para bendecirnos. Esta es la verdad que cambia el enfoque de nuestra historia. No somos simples presas en un mundo espiritual hostil. Somos hijos del Dios Altísimo, guardados, fortalecidos y preparados para cualquier ataque. La vigilancia del enemigo no puede detener el plan de Dios para nosotros, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios
y desde allí ningún plan de las tinieblas puede prosperar. En las Escrituras, la imagen del león no es casual ni decorativa. Es una advertencia directa y cargada de significado espiritual. Cuando el apóstol Pedro escribe en su primera carta: «Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». 1 Pedro 5:8 no está usando una metáfora ligera para describir el peligro, sino que está señalando una estrategia precisa y aterradora. El león es un depredador que no actúa por impulso, sino que combina fuerza, paciencia y cálculo para garantizar que su ataque sea letal. En la naturaleza, el león no gasta su energía persiguiendo sin rumbo, se oculta, observa, analiza y espera hasta que la presa esté distraída, debilitada o aislada. De la misma manera, el enemigo opera en el ámbito espiritual sin prisa, pero con la determinación de aprovechar cualquier brecha para derribar. Este retrato nos revela que el acecho del león no es un momento aislado, sino un proceso cuidadosamente planificado. La Escritura no dice que el diablo anda corriendo o golpeando indiscriminadamente, sino que anda alrededor. Ese andar alrededor implica una vigilancia continua, una búsqueda constante de vulnerabilidades. El libro de Job nos muestra un ejemplo claro de este patrón. Cuando Satanás se presenta ante Dios y confiesa que ha estado rodeando la tierra y andando por ella. Job 1:7 no lo dice como un viajero casual, sino como un depredador que inspecciona su territorio en busca de oportunidades. El león espiritual no pierde su tiempo con presas alertas y protegidas. Busca a aquellas que han bajado la guardia, que se han alejado del rebaño o que han comenzado a ignorar la voz del pastor. El profeta Amós, al describir el juicio de Dios, utiliza también la imagen del león. Ruge el león, ¿quién no temerá? Ha hablado Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amós 3:8. El rugido no es solo un símbolo de poder, es un anuncio, un estremecimiento que paraliza a la presa antes del ataque. En el ámbito espiritual, este rugido puede manifestarse en el temor repentino, en la opresión intensa, en la presión constante que parece venir de todos lados. Es el momento en el que el enemigo deja claro que está cerca y que su intención es dominar por el miedo antes incluso de lanzar el golpe. La estrategia del león también se basa en el desgaste. Un ataque directo puede fallar si la presa está fuerte y atenta. Por eso el depredador a menudo recurre a una persecución prolongada que agota las fuerzas de su objetivo. En el plano espiritual, esto se traduce en temporadas donde las pruebas parecen no tener fin, donde la resistencia emocional y la fe se ven sometidas a una presión constante. El apóstol Pablo, consciente de esta táctica, exhorta en Efesios 6:13: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La resistencia contra el león espiritual no es un acto de un momento, sino una perseverancia que se mantiene hasta que la amenaza se desvanece. El carácter del león como símbolo de Satanás contrasta con la figura del león de la tribu de Judá, que en Apocalipsis 5:5 se refiere a Cristo. Ambos comparten la imagen de fuerza y dominio, pero en sentidos opuestos. Uno utiliza su poder para destruir, el otro para salvar. Este contraste nos recuerda que la fuerza en sí misma no es mala, sino que depende de quién la ejerce y con qué propósito. El león rugiente que describe Pedro actúa fuera de la justicia divina, buscando devorar y aniquilar, mientras que el león de Judá es la autoridad legítima que derrota al enemigo y protege a su pueblo. En la naturaleza, el león selecciona a su presa con cuidado, evitando aquellas que están protegidas por el grupo. De manera similar, el enemigo busca aislar a los creyentes de la comunión, alejarlos de la comunidad de fe y cortar sus canales de apoyo espiritual. Hebreos 10:25:
nos advierte sobre la importancia de no dejar de congregarnos, especialmente al ver que se acerca el día del Señor. La comunidad no es solo un lugar de adoración, sino un refugio donde la vigilancia del león se hace más difícil porque la fuerza colectiva del cuerpo de Cristo ofrece protección contra el ataque. El león no necesita apresurarse. Puede permanecer oculto durante horas, incluso días, hasta que la presa se sienta lo suficientemente segura como para bajar la guardia. Esta paciencia calculada es una de las armas más peligrosas del enemigo, porque no siempre actúa en el momento en que lo esperamos. La parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13 ilustra este principio. Mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. No hubo ruido ni señales evidentes. El trabajo se hizo en silencio y el resultado solo se manifestó con el tiempo. El león espiritual opera de la misma forma, sembrando pensamientos, actitudes y hábitos que al principio parecen inofensivos, pero que con el tiempo se convierten en fortalezas que aprisionan el alma. Otro aspecto inquietante de la figura del león es su capacidad de inspirar terror incluso sin atacar. El rugido puede escucharse a kilómetros de distancia y tiene el propósito de intimidar, de infundir miedo en el corazón de la presa para que cometa errores. En 2 Timoteo 1:7, Pablo recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esta verdad es fundamental para resistir al rugido del león, porque muchas veces el enemigo gana sin siquiera lanzar un zarpazo, simplemente paralizando con miedo al creyente que olvida la autoridad que tiene en Cristo. En 2 Samuel 23, 20, 21 encontramos una escena singular donde Benaía, uno de los valientes de David, desciende a una cisterna para enfrentar a un león en medio de la nieve. Esta acción, aparentemente temeraria, simboliza la disposición de enfrentarse cara a cara con la amenaza, incluso en condiciones adversas. En el ámbito espiritual, esto significa no huir ante la presencia del león rugiente, sino reconocer que la autoridad de Dios nos capacita para resistir y contraatacar en el momento preciso. La Escritura también asocia al león con la idea de acecho nocturno. Jeremías 5:6 describe cómo, por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, y el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas salga será arrebatado. Este pasaje une al león con otros depredadores, pero destaca su capacidad para atacar cuando la vigilancia es baja, cuando la oscuridad reduce la capacidad de defensa. Espiritualmente, la noche representa momentos de prueba, confusión o desánimo, y es en esos tiempos cuando el rugido del león puede sonar más fuerte. El apóstol Pedro no escribe sobre el león rugiente como una advertencia aislada, sino como parte de una exhortación más amplia a la humildad y la dependencia de Dios. En el versículo anterior, 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta conexión es clave. El león busca aprovechar la ansiedad y la carga emocional para debilitar la fe, pero la entrega total a Dios neutraliza esa estrategia. El cuidado del pastor es la barrera que el depredador no puede traspasar. En el Antiguo Testamento, los profetas a menudo usaban al león como símbolo del juicio de Dios contra las naciones, pero también como una advertencia contra la complacencia espiritual. Oseas 13, 7, 8 presenta la imagen de Dios mismo actuando como un león contra aquellos que le han dado la espalda, recordándonos que la fuerza no siempre viene del enemigo. A veces es el propio Señor quien permite ciertas presiones para llamar al arrepentimiento. Esto añade una capa más de profundidad a nuestra comprensión. No todo rugido proviene de Satanás, pero discernir la diferencia requiere una vida alineada con la palabra y sensible a la voz del Espíritu. En la visión de Ezequiel, los querubines tienen rostros que incluyen
el de un león, Ezequiel 1:10, representando fuerza y autoridad divina. Este detalle nos recuerda que la figura del león, aunque utilizada por el enemigo como símbolo de amenaza, tiene un origen legítimo en el diseño de Dios. La diferencia está en el propósito. El enemigo imita y distorsiona para infundir miedo, mientras que Dios utiliza la fuerza para proteger y gobernar. La capacidad del león para cazar no reside únicamente en su fuerza física, sino en su habilidad para trabajar en grupo. Aunque a menudo se piensa en el león como un cazador solitario, en realidad las leonas coordinan ataques precisos, rodeando y cortando las rutas de escape de la presa. Espiritualmente, esto refleja cómo el enemigo puede coordinar influencias, tentaciones y presiones desde diferentes frentes para atrapar al creyente. La resistencia, por tanto, no solo es cuestión de fuerza individual, sino de permanecer bajo la cobertura de la comunidad y de la gracia divina. El león rugiente de 1 Pedro no es invencible. Santiago 4:7 establece con claridad que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, huirá de nosotros. El rugido pierde su poder frente a la autoridad que proviene de una vida rendida al Señor. El peligro es real, el acecho constante, pero la victoria es segura para aquellos que permanecen firmes en la fe. Pedro mismo, quien escribe esta advertencia, conocía por experiencia lo que significa ser objeto del acecho del enemigo. Jesús le advirtió que Satanás lo había pedido para zarandearlo, y aunque Pedro cayó momentáneamente, fue restaurado por la gracia del Señor. Este testimonio implícito da peso a sus palabras. No habla como un teórico, sino como alguien que ha sentido el aliento del león y ha visto de cerca su mirada depredadora. Así, el llamado a la sobriedad y la vigilancia no es una sugerencia, sino una necesidad vital para quienes desean perseverar en la fe. El león rugiente seguirá rondando, buscando una oportunidad para atacar, pero cada creyente que permanece en la verdad, revestido con la armadura de Dios y fortalecido en oración, se convierte en una presa inalcanzable. El rugido puede seguir resonando en la distancia, pero no tendrá poder sobre aquel que ha decidido caminar bajo la sombra del Omnipotente. Desde los primeros capítulos de la Biblia, la serpiente aparece como un símbolo inequívoco de engaño y distorsión. En Génesis 3:1 se la describe como astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y esta cualidad no es un detalle superficial, sino la base misma de su estrategia. La serpiente no ataca con fuerza bruta, ni intimida con rugidos, sino que avanza con sigilo, se acerca sin ser detectada, elige con cuidado sus palabras y plantea preguntas que, bajo una apariencia de inocencia, contienen el veneno de la duda. Así lo hizo con Eva, iniciando una conversación que parecía inocua, pero cuyo objetivo final era torcer la verdad divina. Con que Dios os ha dicho, no fue solo una pregunta, fue la apertura de una brecha en la confianza entre la criatura y su creador. La astucia de la serpiente radica en su capacidad de mezclar la mentira con fragmentos de verdad, de forma que el error se vista de credibilidad. En 2 Corintios 11:3, Pablo advierte: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El peligro no está únicamente en la falsedad descarada, sino en esa alteración sutil que parece inofensiva, pero que desvía el corazón poco a poco. Esta forma de operar no se limita a un momento histórico en el Edén. Continúa vigente, disfrazada de buenas intenciones, de razonamientos lógicos, de propuestas aparentemente beneficiosas que en su raíz buscan apartar al creyente de la obediencia absoluta a Dios. En Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua es identificada claramente como el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí se expone el alcance global de su influencia, un engaño que no respeta fronteras ni culturas, que se infiltra en pensamientos, sistemas y costumbres.
La serpiente no se limita a sembrar confusión en lo individual, sino que moldea mentalidades colectivas, normalizando lo que Dios condena y ridiculizando lo que Dios aprueba. El engaño no siempre se percibe como un ataque frontal contra la fe. A menudo se presenta como una reinterpretación moderna, como un nuevo entendimiento que promete libertad, pero que en realidad ata el alma con cadenas invisibles. Jesús mismo en Juan 8:44 revela la naturaleza del adversario al llamarlo mentiroso y padre de mentira. No solo dice falsedades, sino que la mentira es su esencia y cada palabra que pronuncia tiene el propósito de confundir, distorsionar y destruir. En Mateo 4, durante la tentación en el desierto, el diablo emplea esta misma táctica con Jesús, citando incluso las Escrituras pero fuera de contexto, intentando manipular la verdad divina para servir a sus fines. La respuesta del Señor, escrito está, nos muestra que la única manera de neutralizar la astucia de la serpiente es con un conocimiento profundo y preciso de la palabra de Dios, no como un recurso ocasional, sino como un escudo constante contra la distorsión. El engaño de la serpiente es progresivo. Rara vez se presenta con una mentira total desde el principio. Más bien, va socavando la certeza poco a poco. Primero cuestiona, luego sugiere, después afirma con aparente autoridad, hasta que la mente que escucha se acostumbra a su voz. En Romanos 16:18 se describe cómo algunos, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Es precisamente esta suavidad la que convierte al engaño en algo peligroso. No provoca alarma inmediata, pero en silencio construye una fortaleza en el pensamiento. El libro de Éxodo presenta un episodio donde la astucia se manifiesta en el terreno de lo sobrenatural. Cuando Moisés y Aarón se presentan ante Faraón y por mandato de Dios, Aarón arroja su vara para que se convierta en serpiente, los magos de Egipto hacen lo mismo con sus artes ocultas. Éxodo 7, 10, 12. Esta imitación de los actos de Dios es una de las tácticas más efectivas de la serpiente. Reproducir lo que es verdadero de manera adulterada, de forma que parezca genuino y digno de confianza. Sin embargo, la vara de Aarón devoró las de ellos, recordándonos que el poder de Dios siempre prevalece sobre la falsificación. En el desierto, durante la travesía del pueblo de Israel, la serpiente también aparece como instrumento de juicio. Números 21:6 relata cómo Jehová envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y muchos murieron. Este episodio revela otra dimensión. El símbolo de la serpiente puede ser usado por Dios para disciplinar y conducir al arrepentimiento, como cuando posteriormente ordena a Moisés levantar una serpiente de bronce, de modo que todo el que la mirara viviera. En este acto se encierra un mensaje profundo. Aquello que se utilizó como castigo se convierte en señal de salvación, prefigurando a Cristo, quien fue levantado para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Juan 3, 14, 15. La serpiente se mueve en silencio sin anunciar su llegada y su ataque es rápido y preciso. Este comportamiento refleja la forma en que el enemigo planta ideas o provoca decisiones que parecen espontáneas, pero que han sido preparadas con cuidado. En Eclesiastés 10:8 se advierte: el que rompe vallado le morderá la serpiente, sugiriendo que la mordida ocurre cuando se cruzan límites establecidos por Dios. Las vallas espirituales son los mandamientos, los principios y las advertencias divinas, y traspasarlas es exponerse a la herida venenosa que roba la vida. En Mateo 10:16, Jesús instruye a sus discípulos: sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí la astucia no es condenada en sí misma, sino que se nos exhorta a usarla con un propósito santo. Esto marca un contraste fundamental con la serpiente que representa a Satanás. La prudencia que Cristo ordena se utiliza para discernir y proteger, no para engañar y destruir.
El creyente entonces debe ser capaz de reconocer la astucia maligna y al mismo tiempo emplear la sagacidad para no caer en las trampas que el enemigo prepara. El profeta Isaías en el capítulo 27 menciona a Leviatán, la serpiente veloz, Leviatán, la serpiente tortuosa, como figuras que serán castigadas por el Señor. Esta descripción sugiere un movimiento evasivo, la capacidad de cambiar de dirección con rapidez para evitar ser capturado. Espiritualmente, esto refleja cómo el engaño puede adaptarse a las circunstancias, cambiar de forma y argumento según la situación, siempre con el objetivo de evitar la confrontación directa con la verdad. En el Apocalipsis, la serpiente no aparece como un símbolo aislado, sino que se integra en la figura del dragón, ampliando su alcance y su poder destructivo. Esto muestra que el engaño no es un recurso menor dentro de las estrategias del enemigo, sino un arma principal que se combina con la fuerza y la intimidación. La vigilancia, por tanto, debe ser constante, porque la serpiente puede presentarse disfrazada de algo inofensivo o transformarse en una amenaza abiertamente agresiva según convenga a sus planes. El salmista clama en el Salmo 143, describiendo a los malvados: aguzaron su lengua como serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Aquí, la lengua es el instrumento de ataque y el veneno, la consecuencia de las palabras engañosas. La mordida física de una serpiente puede matar el cuerpo, pero la mordida espiritual de sus palabras puede contaminar el alma, envenenar relaciones, corromper pensamientos y apartar a las personas de la verdad. El libro de Proverbios resalta en 23:32 que el vino morderá como serpiente y como áspid dará dolor. Este uso metafórico muestra que el engaño de la serpiente puede asociarse a aquello que seduce al principio, pero que al final produce daño irreversible. Lo atractivo y placentero en apariencia esconde un aguijón mortal que se manifiesta solo cuando ya es tarde para retroceder. En Apocalipsis 22 se anuncia el destino final de la serpiente. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este versículo recuerda que, aunque la serpiente engaña y distorsiona, su tiempo está contado. No reina eternamente, ni su astucia es invencible. Su fin está decretado y su derrota asegurada por el poder de Dios. Esta certeza fortalece al creyente frente al engaño, pues la verdad no cambia ni puede ser anulada por las mentiras más elaboradas. La serpiente representa un enemigo que no se enfrenta abiertamente en combate, sino que busca infiltrar sus ideas en la mente y el corazón hasta que la verdad se diluya. Por eso Efesios 6:14 ordena ceñirse con el cinturón de la verdad como parte de la armadura de Dios. El engaño no prospera donde la verdad está firmemente establecida, y la mente renovada por la palabra es el terreno donde la serpiente no puede moverse con libertad. El creyente que reconoce la existencia de esta infiltración no vive en paranoia, sino en discernimiento. El llamado es a examinar todo a la luz de las Escrituras, a no dejarse seducir por lo que apela únicamente a los sentidos o a la lógica humana. La serpiente puede camuflarse en discursos atractivos, en doctrinas que prometen prosperidad inmediata o en ideologías que se presentan como progreso, pero que en esencia niegan la autoridad de Dios. Discernir requiere tiempo en oración, conocimiento de la palabra y una sensibilidad que solo el Espíritu Santo puede desarrollar. El desenmascarar la obra de la serpiente no es tarea opcional, es parte esencial de la vida espiritual. La astucia de su accionar exige una vigilancia que no se debilite con el tiempo, pues su táctica es esperar hasta que la atención decaiga. De la misma forma que en el Edén esperó el momento oportuno para hablar con Eva, hoy espera que la fe se enfríe, que el estudio de la palabra se vuelva esporádico, que la oración pierda intensidad. En ese instante, la voz del engaño encuentra un espacio para entrar y operar.
Esta tercera parte del guión, centrada en la serpiente como símbolo del engaño e infiltración, revela que la vigilancia espiritual no es solo para detectar ataques violentos, sino también para identificar esas corrientes sutiles que buscan modificar la verdad poco a poco. El creyente que se aferra a la verdad, que guarda los límites establecidos por Dios y que permanece atento a las señales de distorsión, podrá enfrentar la astucia de la serpiente con la certeza de que, por más sigilosa que sea, no puede prevalecer contra la luz de Cristo. En las visiones proféticas de la Escritura, encontramos la presencia inquietante de seres alados que no pertenecen a la luz. Su sombra se proyecta sobre la tierra como recordatorio de que en los cielos no toda criatura que vuela está al servicio del Altísimo. Así como el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma sobre Jesús, revelando pureza y aprobación divina, también el reino de las tinieblas despliega criaturas aladas cuyo propósito es vigilar, oprimir y ejecutar planes de destrucción. El enemigo imita lo sagrado para introducir lo profano, usando imágenes que evocan poder y majestad, pero que en realidad llevan el sello de la rebelión. Apocalipsis 18:2 describe a Babilonia como morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esta conexión entre aves y contaminación espiritual no es casual. Muestra que hay mensajeros en las alturas cuya mirada no es para proteger, sino para vigilar y devorar. El Salmo 91:5 advierte que no temeremos al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aquí se reconoce la existencia de ataques que descienden desde lo alto, invisibles hasta que alcanzan su objetivo. Las aves en la narrativa bíblica no siempre representan paz. En las parábolas de Jesús, como en la del sembrador, las aves vienen para arrebatar la semilla antes de que germine, imagen de cómo el enemigo interrumpe la obra de la palabra en el corazón humano. Mateo 13:4-19. Estas criaturas aladas de la oscuridad son rápidas, observan desde la distancia y bajan en el momento exacto para impedir el crecimiento espiritual, dejando tras de sí vacío y despojo. El profeta Jeremías, en su lamento sobre Judá, compara a sus enemigos con aves de rapiña que circundan sobre la presa. Jeremías 12:9 dice: ¿Es para mí mi heredad ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña alrededor? La imagen es la de un pueblo rodeado, observado desde el aire por depredadores que esperan el instante oportuno para descender. En el plano espiritual, esta vigilancia desde las alturas simboliza un control que no es inmediato, sino que se prolonga, desgastando la resistencia hasta que la víctima se rinda. En Isaías 46:11, Dios habla de un ave de rapiña desde el oriente, como instrumento de su propósito. Esto revela un principio importante. No todas las criaturas aladas que ejercen poder lo hacen por iniciativa propia. Algunas, incluso las que parecen oscuras, pueden ser usadas por Dios para cumplir juicios o ejecutar advertencias. Sin embargo, cuando estas figuras actúan bajo la autoridad del adversario, su intención es siempre contraria a la vida y a la verdad. Operan como vigilantes no para proteger, sino para recopilar información espiritual, para identificar debilidades, para transmitir a las huestes malignas los movimientos de quienes buscan vivir en santidad. En Ezequiel 39:4, la profecía contra Gog menciona aves de rapiña que se saciarán con la carne de los caídos, imagen que intensifica la asociación entre estos animales y el juicio. En el ámbito simbólico, estas criaturas representan la consumación de la derrota espiritual. No solo observan la batalla, sino que participan en el resultado final, alimentándose de aquello que ha perdido su fuerza. La vigilancia no es su único papel, son parte activa del ciclo de destrucción que el enemigo ha diseñado. En Apocalipsis 19:17-18, un ángel convoca a todas las aves que vuelan en medio del cielo,
para congregarse a la gran cena de Dios, donde devorarán la carne de reyes, capitanes y poderosos. El lenguaje es intenso y muestra que, en los juicios finales, incluso las criaturas aladas serán testigos y ejecutoras de lo que ocurre en el escenario espiritual y físico. La distinción, sin embargo, es crucial. Las que responden al llamado divino cumplen justicia. Las que sirven a las tinieblas actúan antes de ese día, vigilando y debilitando a los que caminan descuidados. Estas figuras también están relacionadas con la velocidad y la capacidad de cubrir grandes distancias sin ser detenidas. Job 39 describe el vuelo del halcón y del águila como algo que Dios ha establecido, pero este diseño, cuando es pervertido por el reino de las tinieblas, se convierte en una ventaja estratégica para el acecho. La vigilancia aérea permite al enemigo ver panorámicamente, detectar patrones de comportamiento, prever reacciones y preparar ataques que parecen surgir de la nada. De igual forma que un ave de rapiña localiza un objetivo desde alturas inaccesibles para su presa, las fuerzas espirituales de maldad se posicionan en lugares desde los que pueden observar sin ser vistas. El uso de imágenes de aves en la profecía no es meramente poético, encierra una realidad espiritual. En Oseas 9:11, la gloria de Efraín volará cual ave, indicando la pérdida súbita de bendición. Aquí el vuelo no es de ataque, sino de huida, pero el resultado es el mismo. La ausencia de lo que antes estaba bajo la cobertura divina deja espacio para que lo oscuro tome lugar. Así, las criaturas aladas de la oscuridad no solo vigilan para atacar, sino que también se posicionan para aprovechar la pérdida de la protección que otorga la obediencia a Dios. En Deuteronomio 28, dentro de las maldiciones por desobediencia, se advierte que tu cielo que está sobre tu cabeza será de bronce, y que las naciones vendrán como el vuelo del águila contra los desobedientes. Ve 49. La velocidad, la dirección precisa y la determinación del ave que caza son trasladadas aquí al juicio que se aproxima. La vigilancia de estas criaturas es paciente, pero cuando llega el momento de actuar, lo hacen con una rapidez que no deja espacio para reaccionar. En los Salmos, David clama pidiendo protección contra los impíos, comparándolos con leones y aves de rapiña, mostrando que aunque los símbolos cambien, la intención es la misma: vigilar para destruir. El Salmo 124:7 declara: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Aquí el lazo es el dispositivo de captura, pero el hecho de escapar revela que el poder de Dios puede anular cualquier vigilancia oscura, rompiendo la estrategia del adversario antes de que se ejecute por completo. Las criaturas aladas en el contexto del enemigo no son improvisadas, están asociadas con jerarquías espirituales. Efesios 6:12 menciona huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, un dominio que implica control del espacio aéreo espiritual. Desde esas alturas, la vigilancia se ejerce sobre territorios, familias, iglesias y personas. La posición elevada no es solo física, sino estratégica, permitiendo coordinar movimientos y lanzar ataques a gran escala. Zacarías 5 presenta una visión de una mujer sentada dentro de un efa, transportada por dos mujeres con alas de cigüeña. Esta escena, cargada de simbolismo, muestra cómo lo espiritual puede ser llevado de un lugar a otro por medio de criaturas aladas que cumplen una misión específica. Aunque en este caso es una visión profética con múltiples interpretaciones, ilustra la capacidad de transporte y movimiento que estas figuras poseen, algo que el enemigo también utiliza para movilizar influencia y controlar espacios. El papel de estas criaturas no se limita a vigilar desde las alturas, también descienden para interferir directamente en el terreno. En Génesis 15:11, cuando Abraham prepara un sacrificio, aves de rapiña descienden sobre los animales muertos y él las ahuyenta.
Este momento representa cómo el enemigo busca profanar lo que ha sido apartado para Dios, vigilando de cerca cada acto de consagración para intervenir en el instante más vulnerable. La acción de Abraham al ahuyentarlas es una lección de resistencia activa. No basta con ofrecer algo al Señor, hay que protegerlo de quienes esperan para arrebatarlo. En la cosmovisión bíblica, el cielo es un lugar de actividad espiritual intensa. Daniel 10 narra cómo un mensajero celestial fue retenido por el príncipe de Persia, una figura espiritual, hasta que Miguel vino en su ayuda. Aunque aquí no se habla directamente de aves, la dimensión aérea de la batalla espiritual está implícita. Las criaturas aladas de la oscuridad se mueven en ese mismo espacio, interfiriendo en la comunicación divina, bloqueando oraciones y retrasando respuestas, no porque puedan vencer a Dios, sino porque buscan desgastar la fe de quienes esperan. El profeta Habacuc describe a los caldeos como ligeros más que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos, volarán como águila que se apresura a devorar. Habacuc 1:8. La imagen es la de un ataque veloz, preciso, imparable una vez iniciado. Las criaturas aladas de la oscuridad comparten esta característica. Pueden pasar largos periodos en vigilancia, pero cuando deciden actuar, lo hacen con una determinación que solo puede ser contrarrestada por la intervención divina. En el relato de Elías, cuando huye al desierto tras enfrentar a los profetas de Baal, un ángel de Dios le lleva alimento. Este contraste entre mensajeros de luz y criaturas de oscuridad muestra que no todo lo que desciende del cielo es enemigo, pero sí todo lo que sirve al adversario buscará interrumpir, imitar o suplantar la obra de los enviados divinos. La estrategia de la oscuridad no es solo atacar, sino confundir la fuente, para que quienes observan desde abajo no puedan distinguir entre lo santo y lo profano. En Proverbios 30:17 se advierte que el ojo que escarnece a su padre, lo comerán los cuervos de la cañada y lo devorarán los hijos del águila. La referencia a las aves carroñeras refuerza su papel como agentes de juicio sobre quienes persisten en el desprecio de la autoridad divina. Así, las criaturas aladas de la oscuridad, aunque operan con malicia, terminan siendo también señal de advertencia. Donde ellas rondan, hay un vacío de protección que debe ser atendido con urgencia. Las Escrituras no dejan lugar a duda de que existe una dimensión donde la vigilancia aérea no es simbólica, sino real en el contexto espiritual. La mención constante de aves en relación con juicio, saqueo y destrucción apunta a un patrón que se repite. Son atalayas del enemigo, observadores estratégicos que reportan cada movimiento, esperando la orden para descender. El creyente que comprende esto no vive en temor, sino en alerta, reconociendo que su defensa no está en la velocidad para escapar, sino en permanecer bajo las alas del Altísimo, donde ninguna sombra extraña puede penetrar. En la naturaleza hay depredadores que no dependen de su fuerza individual para obtener la victoria, sino que se apoyan en la coordinación y el número para acorralar a su presa. Este patrón de ataque encuentra su paralelo espiritual en la manera en que las fuerzas del adversario operan de forma colectiva, no siempre visibles, pero sí sincronizadas para cerrar toda vía de escape. Eclesiastés 4:12 reconoce que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y si esta es una verdad en el contexto de la unidad para el bien, también se aplica como principio invertido cuando el mal se une con un propósito destructivo. El enemigo conoce el valor de la cooperación y lo imita, reuniendo influencias, tentaciones y presiones desde diferentes frentes para someter al creyente. En Marcos 5, la narración del endemoniado gadareno revela un detalle inquietante. Cuando Jesús pregunta el nombre del espíritu que lo atormenta, la respuesta es Legión, porque somos muchos. Esta declaración no solo indica cantidad, sino organización.
El término legión se refería a una unidad militar romana compuesta por miles de soldados, con jerarquía, roles y una estrategia clara. El adversario sabe que el aislamiento en el ataque no siempre es eficaz. Por eso envía oleadas coordinadas de influencia espiritual, emocional y física para desgastar la resistencia. El libro de Nehemías presenta un ejemplo de oposición combinada. Mientras el pueblo reconstruía los muros de Jerusalén, sus enemigos no actuaban de forma independiente, sino que conspiraban juntos, uniendo sus fuerzas para detener la obra. Nehemías 4:8 registra que todos ellos se confabularon para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Esta imagen refleja la manera en que las bestias espirituales, aunque diferentes en forma y función, pueden dejar de lado sus diferencias para cumplir un objetivo común: impedir que se cumpla la voluntad de Dios en la vida de su pueblo. En la visión de Daniel se describen bestias con características distintas que surgen del mar, Daniel 7, cada una con su propio poder, pero todas parte de un escenario más amplio de oposición a lo santo. Aunque en la profecía tienen aplicaciones específicas, también muestran un patrón de colaboración en el que las fuerzas espirituales del mal actúan en secuencia o simultáneamente, cada una contribuyendo a un ataque que en apariencia no deja resquicios para la defensa. Esta estrategia es eficaz porque busca agotar, haciendo que la persona sienta que no enfrenta un solo enemigo, sino un frente entero de oposición. El Salmo 22, profecía mesiánica, describe un asedio donde el salmista clama: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Betos 12. El círculo cerrado de animales poderosos es una representación vívida de la opresión en conjunto. No hay una sola dirección por la que huir, porque el ataque viene de todos lados. Esta imagen captura con precisión lo que ocurre en el plano espiritual cuando el enemigo despliega sus bestias en manada, cerrando los caminos y sembrando la sensación de que no hay salida. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:12, recuerda que las pruebas no deben sorprendernos como algo extraño. Parte de la astucia del adversario consiste en hacernos creer que la presión simultánea desde varios ángulos es una señal de derrota inminente, cuando en realidad puede ser indicio de que la resistencia está teniendo efecto y que la fe se mantiene firme. El ataque en manada busca justamente lo contrario: quebrar la determinación y llevar al agotamiento espiritual. Frente a este tipo de amenaza, la respuesta bíblica no es retroceder ni dispersarse, sino permanecer unidos y armados espiritualmente. Efesios 6:16 habla del escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La imagen plural, todos los dardos, encaja con la idea de múltiples ataques al mismo tiempo. No se trata de resistir uno o dos golpes aislados, sino de mantenerse firme bajo un asalto coordinado, confiando en que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. La vigilancia del adversario, por intensa que parezca, no es invencible frente a la autoridad que Dios ha delegado a sus hijos. Jesús afirmó en Lucas 10:19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta declaración no es simbólica, sino una realidad espiritual que rompe el dominio del miedo y desactiva cualquier estrategia de acecho. La autoridad no se apoya en la fuerza humana ni en el ingenio personal, sino en la posición que el creyente ocupa en Cristo, sentado con Él en los lugares celestiales, según Efesios 2:6. Desde esa posición, el enemigo queda por debajo, no por mérito propio, sino por el triunfo de la cruz. En Apocalipsis 12:11 se revela la clave de la victoria. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí se combinan dos armas poderosas: la obra consumada de Cristo y la proclamación firme de la verdad. La vigilancia oscura pierde efectividad cuando la luz de la confesión y la cobertura de la sangre redentora
exponen y neutralizan cada intento de opresión. El enemigo puede observar, pero no puede penetrar la barrera que levanta la obediencia a la palabra y la comunión constante con el Señor. El salmista proclama en el Salmo 18:39: Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. La autoridad no es un concepto teórico, sino una fuerza activa que humilla las pretensiones del adversario. El creyente que camina en santidad y dependencia de Dios no vive a merced de las vigilancias del reino de las tinieblas, sino que se convierte en amenaza para sus planes. El mismo Jesús, en Marcos 16:17, declaró que en su nombre los que creen echarían fuera demonios, confirmando que el poder otorgado no es para la defensa pasiva, sino para la confrontación directa cuando sea necesario. La armadura de Dios descrita en Efesios 6 no es un ornamento espiritual, sino el equipamiento indispensable para enfrentar cualquier vigilancia enemiga. El yelmo de la salvación protege la mente de los pensamientos infiltrados. La coraza de justicia cubre el corazón contra acusaciones y condenas. El escudo de la fe apaga los dardos encendidos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, corta y derriba toda mentira. Cuando esta armadura se porta en obediencia y fe, no hay criatura del enemigo que pueda sostener su vigilancia sin ser desenmascarada y expulsada. El Señor mismo promete en Isaías 54:17: Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Las armas existen, la vigilancia es real, pero la promesa es absoluta. No prosperarán. Esta certeza cambia la postura del creyente, que ya no vive bajo la presión de ser observado por las tinieblas, sino bajo la seguridad de que la mirada del Padre es más poderosa, más constante y más protectora que cualquier ojo enemigo. Así, la autoridad no se limita a resistir, sino que establece dominio, quebrando toda vigilancia y afirmando que el territorio del Hijo de Dios está bajo el gobierno inquebrantable del Rey Eterno. La realidad espiritual que hemos explorado no busca sembrar temor, sino despertar una conciencia aguda de que la vida del creyente se desarrolla en un terreno donde la vigilancia es constante. La Escritura revela que no estamos solos ni desprotegidos, porque el Dios que guarda a su pueblo no se adormecerá. Salmo 121, 3, 4. Esto significa que sobre cualquier mirada oscura se impone una mirada santa. Sobre cualquier planeación del enemigo se establece el consejo eterno de Dios. Nuestra verdadera fortaleza no está en conocer cada táctica del adversario, sino en permanecer alineados con aquel que es torre fuerte. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. La victoria se consolida no solo en resistir, sino en avanzar, llevando la luz a los lugares donde la vigilancia de las tinieblas ha querido sembrar control. Hoy se nos recuerda que la vigilancia más poderosa no es la que viene desde lo alto de las sombras, sino la que procede del trono de gracia, donde los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su favor a los que tienen corazón perfecto para con Él. Segunda de Crónicas 16:9. Ese es el fundamento inquebrantable de nuestra esperanza.